de la situación que estamos viviendo, cómo estos paros, cómo esta crisis política constante en la que vivimos termina afectando la economía familiar, evidentemente, ¿no? Que ya se siente a través del incremento de los precios, que como comentábamos hace un momento con el invitado anterior, sí, es un fenómeno global. Chile anotó esa semana su mayor incremento de precios en 30 años, lo que no significa que no nos deje de doler, que no le duela, sobre todo a las familias más pobres, pero también cómo termina esto afectando, digamos, en la economía a mediano y largo plazo. Vamos a conversar de esto con Alonso Segura, economista, exministro de Economía. ¿Cómo está, señor Segura? Muy buen día. Buenos días, Mar Carlos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy buenos días. Y ¿cómo, a ver, estas protestas que hemos visto ya, hablando de los hechos más concretos y recientes, terminan teniendo efectos sobre la economía, sobre el crecimiento económico, no lo sé, sobre el empleo? Sí, tienen efectos obviamente sobre la actividad económica, en la medida que hay paralizaciones, hay gente que no pudiera trabajar, hay empresas, negocios que no pueden producir, obviamente genera un impacto, ¿no? Y para gente que trabaja en el día a día, también genera pérdida de ingresos, ¿no? Que trabajan, digamos, de lo que puedan recibir por su trabajo ese día, ¿no? La magnitud del impacto depende de cuán severa sea la paralización, y algunos sectores afectan más que otros, ¿no? Entonces, un impacto es a través de actividad económica, PBI, digamos, otro impacto es a través de empleo o ingreso de los trabajadores, capacidad de generar ingreso, que impacta evidentemente en PBI, y el otro es en precios, como has dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque como ha habido bloqueos de carreteras por varios días, eso ha impactado en abastecimiento de mercados y eso ha hecho que los precios, por encima de lo que es factor global, digamos, en varios productos se disparen, hay desabastecimiento y los precios suban de manera significativa en algunos casos, ¿no? O no haya, simplemente no encuentre esos productos, ¿no? Ese es el impacto económico inmediato. Ahora, el problema que hay también es que en la manera como se manejan estas paralizaciones te puede generar incentivos a que haya más paralizaciones en el futuro si no las manejas bien, desde el punto de vista del gobierno, digamos, la respuesta. Sí, señor Segura, sin saber mucho de economía, los ciudadanos se dan cuenta que la economía nacional no está bien, ¿no? Que tenemos problemas. Le consulto, ¿qué tan grave, qué tan complicada, qué tan irrecuperable está la situación económica en nuestro país? Mira, yo te diría que lo que preocupa en este momento es las perspectivas que tenemos de mediano plazo. ¿Cómo está la economía? La economía se está enfriando de manera importante. Pero tenemos un factor que nos impulsa mucho, que es que los precios de nuestras exportaciones, cobre, zinc, oro, están por las nubes. El año pasado llegaron al máximo en más de 50 años, ¿de acuerdo? Eso le da un huracán de cola a la economía peruana y hace enmascara, digamos, la debilidad del funcionamiento, digamos, autónomo de la economía y de las políticas de gobierno, del Congreso, para que la economía siga caminando, ¿no? Entonces, la economía, si es que no se caen esos precios, que nada está asegurado, hay temas ahí monetarios, la Reserva Federal subiendo tasas, retirando liquidez, afecta en el 2014, acuérdate cómo se cayó el precio del cobre, ya venía cayendo y se desploma, cuando comienza la Reserva Federal a retirar estímulos, que es lo que va a comenzar a hacer ahorita, ¿de acuerdo? Pero digamos, para no ser futurista, en la medida que tengamos estos vientos de cola, la economía va a ir lento, pero va a seguir caminando, ¿de acuerdo? Ahora, los precios han subido por factor externo. ¿Cuántos irán arriba, altos? Es una pregunta, digamos, que nadie tiene la respuesta, pero en principio deberían comenzar a bajar. El efecto de la guerra hizo que suban, algunos ya están bajando, entonces debería ser un fenómeno temporal. Y en ese sentido de los precios, que creo que es lo que más incomoda y fastidia a la población en general en este momento, y parte de las protestas ha sido justamente por ese motivo, ¿es una medida acertada las exoneraciones tributarias, tanto de los combustibles por el lado del impuesto selectivo al consumo, como lo que aprobó o va a tener que revisar ahora el Congreso, la exoneración del IGB a ciertos productos de la canasta básica? ¿Es una medida acertada y, sobre todo, efectiva? Es una medida, lo ideal es responder con medidas de gasto focalizado. Se ha hecho darle algún bono suplementario a los beneficiarios de Juntos, de Pensión 65, a la población en pobreza vulnerable. No un bono universal, sino ir de esa manera a ciertos segmentos de la población que sufren de manera más significativa la subida de estos precios, ¿no?
Una segunda manera es ir en algunos productos sensibles con algún tipo de mecanismo tipo el FICE, los vouchers para balones de gas, por ejemplo. Esa es la respuesta, digamos, la mejor respuesta. Ahora, uno puede entender que en la medida que hay una subida tan fuerte en algunos productos que suben mucho más que inflación, el gobierno haya recurrido a exoneraciones, plantear exoneraciones temporales de impuestos, en algunos bienes en particular. Digamos, no es lo ideal, pero puede entenderse en este contexto que digan vamos por ahí, ¿ok? Pero hay un problema, hay dos riesgos acá. El primero es que esta exoneración temporal se vuelva permanente, ¿de acuerdo? Más con los congresos que tenemos y el gobierno que tenemos, ¿no? Y ese es un riesgo muy grande. Y lo segundo, que lo he dicho en otras entrevistas, incluso en RTP, es que en una parte la puede hacer el gobierno, la otra tiene que mandar un proyecto de ley al Congreso. Es que el Congreso, con su vena populista y clientelista típica, decidiera ampliar el tipo de bienes a los cuales le da la exoneración. Y es exactamente lo que ha hecho. En el caso de IGB, era exoneración a ciertos productos de su cadena de abastecimiento, digamos, para poder recuperar IGB, que costaba, grosso modo, 50 millones de soles al mes, y han aprobado una cuestión amplia, metiendo todo tipo de productos alimenticios que cuestan casi 10 veces eso, 300, 400 millones de soles al mes. Es una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Entonces, ese riesgo que ya había señalado antes ya se materializó, porque lamentablemente tenemos congresos que son absolutamente irresponsables, ¿no? Empezando por el actual, ¿no? Y ahora vamos a tener, debería retirarse, pone al Ejecutivo en una situación incómoda porque el Ejecutivo debería observar esa ley. Pero sabemos cómo es el Congreso, que acaba de publicar, digamos, que ha promulgado por insistencia la ley de devolución del FONAVI por 40 y tantos mil millones de soles, cuando no corresponde devolver fondos que nunca aportaron los fonavistas. Y es inconstitucional además. Entonces, acá estamos muchas veces hablando de cuán irresponsable es el gobierno, pero el Congreso es igualmente irresponsable, ¿no? Entonces estamos con dos poderes del Estado que francamente están haciendo todo lo que pueden para destruir el futuro de los peruanos. Sí, señor Segura, rápidamente. Entonces quiero tener claro su posición. Entiendo que a usted sí le parece una medida adecuada la exoneración del IGB, pero que hay que tomar ciertas consideraciones para que esto no se desvirtúe. ¿Así es? Me parece que en ciertos productos, como hizo el gobierno, era una medida temporal aceptable. Digamos, no es idónea, pero aceptable. Lo que ha hecho el Congreso, no. Y ojo, temporal además, nada garantiza que el Congreso después lo revierta, tiene que revertirlo, pero con nuestros congresos no lo vamos a lograr. Por eso es que es complicado hacer exoneraciones tributarias, dar exoneraciones tributarias, porque ahora, después es muy difícil retirarlas, ¿no? Ese es el gran problema. Le dejo la pregunta antes de ir a la pausa, señor Segura, hablando del tema de las exoneraciones. ¿Estas reducciones de impuestos o exoneraciones de impuestos dan la garantía de que para la señora del mercado ese pollo va a bajar de precio, que ese combustible efectivamente va a bajar de precio, se va a sentir en el bolsillo de los peruanos, o puede ser que se diluya en los intermediarios? Por favor, me contesta después de escuchar a los anunciantes. 9:20 de la mañana, estamos conversando con Alonso Segura, ex ministro de Economía. Y Alonso, yo le dejaba una pregunta sobre la mesa, que creo que finalmente es lo que le interesa a las personas, a las familias. Estas medidas que se han tomado de exoneraciones tributarias, ¿se van a sentir en el bolsillo finalmente o hay el riesgo de que no? Sí, no necesariamente, ¿no? Y tú lo has dicho en la pregunta, en realidad, va a depender de las características del mercado, de cómo funciona en cada uno de estos productos. Cuando son cadenas largas, por ejemplo, intermediarios, es posible y hasta probable que una parte se quede en la cadena, ¿no? Entonces, cuanto más competencia haya, cuanto más productores hayan, eso hace más fácil que se traslade, ¿de acuerdo? Acá lo importante, y ojo que no hay nada que los obligue, o sea, no podemos hablar de controles de precios. Entonces, si alguien decide que quiere ese margen adicional que se genera contra el precio anterior, producción de impuestos, quedárselo, no hay nada que prohíba que lo haga, ¿de acuerdo? Y correctamente, porque sabemos que los controles de precios que se han hecho en el Perú en el pasado y en otros países generan efectos aún peores. Acá ojalá que los productores, los intermediarios de estos productos entiendan que acá es un objetivo que se está haciendo de lograr, digamos, ayudar al bolsillo de la gente y tengan por lo menos este mínimo de responsabilidad social, ¿no? Y trasladen, ¿no?, esta bajada.
pero nuevamente no está garantizado. En algunos casos se puede ver que trasladan más, en otros que trasladan algo menos, ¿no? Acá hay que hacer mucha labor informativa, dicho ese paso, del tanto el lado de gobierno, los entes como el de COPI, como de la prensa, ¿no? De hacer campañas para difundir quiénes bajan y quiénes no. Yo creo que es el mejor mecanismo para orientar a la población y de alguna manera presionar a los vendedores que no lo hagan, a los productores que no lo hagan, para que realmente trasladen, ¿no? Sí, precisamente, señor Segura, por la línea del empresario iba mi siguiente consulta. Esta exoneración del IGB, ¿cómo afecta al sector empresarial? Conversaba hace unos días con un representante del sector avícola acá en la región La Libertad y como que no tenía muy claro cómo se iba a aplicar esta medida. ¿Cuál es la afectación que tiene en el sector empresarial? Lo que pasa es, la medida es muy técnica, porque, y acá es de repente complicado entender, pero la mayoría de productos son como una cadena, en que los que van dando insumos van cobrando IGB. Entonces, el que está en la siguiente etapa de la cadena tiene que recuperar el IGB sobre las ventas del que produjo antes. Entonces, no puedes solamente exonerar la venta final, porque si liberas la venta final, no puedes recuperar los otros que están en la cadena. Entonces, por eso hablé de cadena. Tiene que exonerar toda la cadena. Lo que ha hecho el Congreso es irresponsable en varios sentidos. Primero, porque ha ampliado montones de bienes, ha multiplicado por 8, creo, el costo final. Inclusive bienes que ni siquiera son parte de la canasta básica, ¿de acuerdo? Entonces es absurdo. No, pero lo otro es que técnicamente no lo ha hecho correctamente, lo cual podría impedir que en ciertos bienes se recupere el IGB y entonces, por tanto, impedir que el precio baje, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ha debido hacer el Congreso es simplemente, aprobar, votar lo que remitió el Ejecutivo, que lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, que es lo más rescatable del gobierno, digamos, ¿no? Pero por meter su cuchara, su populismo, su clientelismo, encima lo ha hecho mal, y en algunos casos puede que no haya bajada de precios porque no hay capacidad de recuperación de IGB. Ahora, si me permite cambiar de tema sobre otro anuncio que hizo el presidente el día jueves en Huancayo, esta ley que tiene que ver con el control de monopolios, es lo que dijo, monopolios y oligopolios. A ver, yo recuerdo, incluso hay una reciente ley de fusiones y adquisiciones, que en la Constitución ya hay, digamos, normativas sobre lo que son los monopolios. ¿A qué va o qué nos ha querido vender el presidente en todo caso? Bueno, está el proyecto de ley remitido al Congreso, está en blanco y negro y lo pueden ver. Pareciera que el gobierno vive en Saturno, ciertamente en este planeta no. La ley lo que dice es prohíbe los monopolios, prohíbe los oligopolios. Entonces, una cosa para entender, es bueno que haya competencia, ¿de acuerdo? Es idóneo que haya competencia, pero hay ciertas situaciones en las cuales no puede haber competencia. Por ejemplo, ¿tú puedes elegir quién te provee el servicio de agua y saneamiento en tu casa? No, claro que no. No, es un monopolio público, eso es el paso. Así es. ¿Tú puedes escoger a quién le pagas el recibo de luz de tu casa? No. ¿Tú puedes escoger por qué carretera sales de Lima, hacia el sur o hacia el norte? No. Hay una, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque son situaciones de lo que se llama monopolio natural o oligopolio natural, que son tan grandes las inversiones que tienes que hacer para poder proveer ese servicio que requieres que hayan pocos, o uno o poquitos, y eso justamente beneficia al consumidor, hace que pague menos. Porque si tienes que crear 5 redes de agua y saneamiento que compitan entre ellas, el costo se dispara. O tienes que crear 5 carreteras, que igual sigue siendo un oligopolio, de paso, quintuplicas el costo de inversión y por tanto los peajes multiplicarlos por 5 también, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual en ciertos mercados tienen que existir, no es que sea ni siquiera deseable, tienen que existir monopolios o oligopolios, servicios de telefonía, y así podría continuar. Ahí tienes que tener buena regulación. ¿Cuál es la regulación? Para asegurar que las tarifas respondan a productividad, costo, etcétera, un regulador. Están todos los OSIs del Estado, los entes reguladores. Y lo que tienes es lo que se llama regulación ex ante y ex post. Regulación ex post, que es, después yo lo que veo es evitar las prácticas de abuso de posición de dominio. Es decir, está bien que se hace un monopolio, pero eso no significa que exprimas al consumidor. ¿De acuerdo? Y eso ya lo teníamos. Y lo que se aprobó hace unos años, que es, hace poco, digamos, que es la regulación ex ante, que es menos frecuente en el sentido de que entra a decir, en ciertos casos de fusiones empresariales,
analizan antes de que se dé si es factible, si es bueno que se dé esa fusión o si me las mantengo partidas, no lo autorizo. ¿Por qué? Claro. Porque puede haber generar estas prácticas. Pero ¿de acuerdo? todo eso ya Y existe. Indecopi también tiene esas facultades. Claro, todo eso ya Entonces, existe. está todo. Claro, entonces, Todo existe. ¿qué nos está vendiendo el Ejecutivo? No, el Ejecutivo lo que está vendiendo es ideología pura. Ideología pura en que quiere decir se prohíben monopolios y oligopolios. Ahora, si tuviéramos un Congreso, dado que tenemos un gobierno que claramente, como dije, está en Saturno, tuviéramos un Congreso mínimamente razonable, y racional y responsable, ese proyecto debía irse, disculpa la expresión, al tacho de la basura en 30 segundos. A mí lo que me preocupa es, porque no hay ningún sustento, no existe, es imposible. A mí lo que me preocupa es con el Congreso que tenemos, que efectivamente terminan aprobando algo que va a terminar haciendo mucho, parece inimplementable, pero que se va a prestar a todo tipo de abusos y a generarle daño al consumidor. Pues nuevamente te repito, que vamos a tener, en vez de un Sedapal, 10 Sedapales, no sé, en vez de una compañía de energía eléctrica, no sé cuántas, dicho se pasa, gran parte en las fuera de Lima son públicas, entonces no tienen ni pies ni cabeza. Pongámonos a pensar, porque a nivel global, por ejemplo, ventas online, tienes un Amazon gigantesco, ya no en Estados Unidos, es global, por eso que se llama economías de escala, hay una tendencia a esta concentración monopolio natural. Lo importante es regular para que se comporte bien y esas reducciones de costos se puedan trasladar al consumidor, para que el consumidor acceda más barato al bien o servicio. Entonces, prohibiendo logras exactamente lo contrario. Ahora, en muchos casos simplemente es imposible, ¿no? Como te digo, que vas a tener 10 carreteras en paralelo, una al costado de la otra. Entonces, realmente a veces vale la pena ni siquiera comentar de esto, te digo, más realmente, porque hay cosas tan inverosímiles que mira, es como ni siquiera el ABC de la economía, es menos que eso. Muy bien. Gracias por su análisis y por sus precisiones, señor Alonso Segura Bassi, ex ministro de Economía y Finanzas.